de pago Ya, sobre alguna deuda que se tenga que pagar. ya. ¿Y qué Ok, pasa con ok. estos pagos a la deuda? Se lo pone en cuotas. Ya. Bueno, los pagos son cuotas, pero Ujú. ¿qué pasa con estas cuotas, con estos pagos a la deuda? Van disminuyendo. Claro, va disminuyendo, ¿no? Entonces, cuando yo voy realizando cuotas, ¿qué pasa con la deuda? Se va disminuyendo o se va amortizando, por eso es tabla de amortización, ¿sí? Entonces, ¿cómo unimos todas estas palabras para determinar un solo concepto en lo que es una tabla de amortización? Entonces, tabla de amortización, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es una tabla de amortización? Bueno, como hemos visto, Puede ser una tabla, o sea, como un calendario donde se muestran los pagos que tienen que hacerse. claro, sí, es una tabla, es un calendario, como usted indica. Nosotros en anualidades hemos visto los pagos. Nosotros, ¿qué es una anualidad? Son pagos iguales en intervalos de tiempo iguales, siendo chicos. Esto tiene mucha relación con una tabla de amortización. Entonces, una tabla de amortización, ¿qué es? Es ir amortizando gradualmente, ¿sí? Una deuda. Cuando yo hablo de amortización gradual, hablo de pagos iguales en intervalos de tiempos iguales. ¿Sí? Es la amortización gradual de la deuda. ¿Sí? Eso es una tabla de amortización. Es la amortización gradual de una deuda en plazos, ¿sí? Y en pagos iguales. ¿Es o no es una tabla de amortización? Sí, esa es una tabla de amortización. Si nosotros queremos ver, a ver, vamos a ver. Aquí yo tengo una diapositiva. A ver, 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 a ver. Primero, a ver, ¿quién me ayuda a leer los objetivos de la clase? Yo, profe. A ver. Explicar qué es la Primero dice, amortización y los fondos de amortización, así como sus semejantes y diferencias. Identificar situaciones en las que se aplican estos conceptos. Construir tablas de amortización y de fondos de amortización. Determinar el saldo acreedor y el deudor en cualquier tiempo en una operación de amortización. Calcular el valor de los pagos a la tasa de interés o el plazo en operaciones de amortización. Calcular el valor de los depósitos, la tasa de interés o el plazo en operaciones de fondos de amortización. Ya, aquí nosotros lo tenemos que ver y vamos a trabajar las diferentes formas o los diferentes ejercicios, tanto en amortizaciones, sí, como en fondos de amortización. Sí, las tablas de amortización, sí, tiene que ver con una deuda al presente. Cómo yo voy gradualmente amortizando o pagando una deuda, ¿sí? Y los fondos de amortización son, es una deuda que yo quiero saldar en el futuro, ¿sí? Ya lo vamos a ver, ¿sí? Sus diferencias en los ejercicios. Ahora, ¿qué me significa, ¿sí? ¿O qué es una tabla de amortización? ¿Quién me ayuda a leer, por favor? En el área financiera, amortización significa saldar gradualmente una deuda por medio de una serie de pagos que generalmente son iguales y que se realizan también a intervalos iguales. Tal y cual como lo habíamos determinado en un principio, chicos. Sí, nosotros, ¿qué significa una tabla o qué significa una amortización, una tabla de amortización? Significa saldar gradualmente la deuda. ¿Por medio de qué? Por medio, dice, generalmente son pagos iguales en intervalos de tiempos iguales, tal y cual como hemos venido trabajando, sí, en una anualidad. Ahora bien, ¿cómo se construye una tabla de amortización? Bueno, vamos acá. Una tabla de amortización va a constar o consta, ¿sí? De algunas columnas, ¿sí? ¿Cuántas columnas va a constar? Bueno, nosotros vamos a tener
Nuestra primera columna va a ser el periodo en la que estén los pagos. ¿Sí? Tenemos el pago, la cuota que nosotros vayamos a realizar. ¿Sí? Esta cuota o este pago va a estar constituido o va a estar conformado por, o qué va a constar o qué va a contener el pago. El pago va a contener intereses, ¿sí? Va a contener intereses, ¿sí? ¿Qué más va a contener? Va a contener la amortización, ¿sí? ¿Y qué más va a contener? Va a contener el saldo, ¿sí? Estas 5 columnas, ¿sí? Estas 5 columnas, ¿sí? Va a tener mi tabla de amortización. Tenemos el periodo, ¿sí? Tenemos el pago, que a su vez el pago, ¿sí? El pago está contenido, está dividido tanto por intereses y por amortización, ¿sí? Y tenemos los saldos, ¿sí? Tenemos los saldos. Otros vamos otros les van a indicar como saldos insolutos, ¿sí? Y eso va a contener nuestra tabla de amortización, chicos. Entonces, continuemos. A ver, vamos a armar nuestra tablita. Vamos a ver primero, nosotros queremos determinar qué nos pide la problemática. ¿Quién me ayuda a leer el ejercicio, chicos? Vamos, ubiquémonos en nuestra tablita, chicos, en nuestro archivo de Excel. Nos vamos a ubicar en la pestaña 2. No trabajamos la pestaña número 1, el ejercicio número 1, porque no me he dado cuenta que este es un fondo de amortización. Sí, ya lo vamos a trabajar después. Empecemos con el ejercicio número 2. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Calcula el valor de los pagos y elabora una tabla de amortización para saldar un adeudo de 4.000 millones con un interés de 36% convertible bimestral. Si la deuda debe ser saldada al cabo de un año, haciendo pagos bimestrales que comienza dentro de 2 meses. Ya. Mi incógnita aquí, chicos. El valor de los pagos. Entonces yo voy a determinar la anualidad, que no lo sé, o la renta. Esa es mi incógnita. ¿Sí? Dice, para saldar una deuda de 4 millones de dólares. Entonces, estos 4 millones de dólares, ¿qué dato es? ¿Es un valor presente o un valor futuro? Presente. ¿Estamos seguros? Monto. ¿Estamos seguros? Capital. Estos 4 millones, ¿es un valor presente? ¿Es un valor futuro? ¿Qué habíamos hablado de las tablas de amortización? ¿Qué es una tabla de amortización? ¿Qué va a saldar usted? Una deuda. Una deuda. ¿Y la deuda dónde está? ¿En el valor presente o en el valor futuro? Para el El futuro. valor futuro. ¿Estamos seguros? ¿Cuándo contrae la deuda usted? ¿En el valor presente o en el valor futuro? En En el el momento. presente. En el presente, pues chicos, una deuda, ¿sí? La deuda es con la que usted empieza la transacción. Si no hay deuda, ¿sí? Usted no tiene una transacción. Usted inicia la transacción con una deuda o con una inversión. En este caso estamos analizando tablas de amortización. ¿Sí? Si yo estoy analizando tablas de amortización, tengo que saldar gradualmente una deuda. ¿Sí? Por ende, la deuda es un valor presente, es un capital. ¿Sí? Entonces, como yo tengo una deuda, yo voy a amortizar una deuda, yo tengo un capital.
¿sí? De 4 millones. Con un interés. Este interés es una tasa nominal del 36% que se capitaliza bimestralmente. ¿Sí? Y tengo, ¿sí? Que voy a realizar pagos bimestrales. ¿Sí? En un año. Entonces, en un año, N, ¿cuántos pagos voy a realizar? 6, profe. 6. ¿Sí? Entonces voy a realizar 6 pagos bimestrales. ¿Sí? 6 pagos bimestrales. Ahora bien, esta tasa nominal la voy a transformar a una tasa efectiva. La voy a dividir para la frecuencia de conversión. Como se capitaliza bimestralmente, se va a capitalizar 6 veces en el año. Y yo tengo que es una tasa del 6% bimestral. ¿Sí? Ahora, tengo una anualidad. En este caso, chicos, ¿qué tipo de anualidad tengo? ¿Tengo una anualidad simple o una anualidad general? Simple. Simple, ¿no? Tengo una anualidad simple porque coincide la tasa de interés con el periodo de pago. ¿Sí? Ahora, ¿son pagos anticipados o pagos vencidos? Vencido. Exactamente. ¿Sí? Son vencidos. ¿Sí? Ya. Ahora, como es una anualidad simple y yo voy a determinar la renta, ¿con qué función lo voy a realizar? Lo voy a realizar con la función pago. ¿Sí? Vamos a buscar nuestra función pago. Busco en usadas recientemente, busco en mi lista desplegable la función pago, acepto. Tengo una tasa del 6% bimestral, tengo el número de pagos que son 6, tengo un valor actual que es de 4 millones y el tipo que es 0. Entonces, chicos, ¿sí? Yo voy a realizar 6 pagos, ¿sí? De $813,000, $813,450 con 51 centavos para amortizar completamente mi deuda de 4 millones. ¿Sí o no, chicos? Yo tengo que realizar 6 pagos bimestrales de $813,000. Ahora bien, vamos a realizar nuestra tabla de amortización. Ya nosotros habíamos determinado que en nuestras columnas de mi tabla de amortización voy a tener el periodo, el pago, el interés, la amortización y los saldos insolutos. ¿Sí? Los saldos insolutos es el saldo que te queda después de haber realizado un pago. ¿Sí? Esos son los saldos insolutos. ¿Sí? Ahora, yo siempre voy a comenzar, yo en este periodo, el periodo en la primera columna, ¿en qué unidades va a estar? Va a estar en bimestres. ¿Sí? Porque son pagos bimestrales. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener 6 periodos, pero yo siempre voy a comenzar con el 1, porque siempre, con el 0, yo siempre comienzo desde el día de hoy, que yo adquiero la deuda. ¿Cuándo adquiero la deuda? Al instante, hoy, ¿sí? ¿Y cómo lo expreso yo en una línea del tiempo? Lo expreso en el tiempo 0. ¿Sí? Ahora yo tengo 6 periodos. Ahora, en el periodo 0, ¿sí? Yo tengo mi deuda, ¿sí? ¿De cuánto es mi deuda? Mi deuda es de 4 millones. ¿Sí? Yo comienzo
¿sí? En el periodo o en el bimestre 0 con una deuda de 4 millones. ¿Sí? Pero ¿qué me indica? Que yo voy a realizar 6 pagos iguales de ¿cuánto? De $813,000. ¿Sí? Entonces, yo voy a realizar 6 pagos iguales, ¿sí? De $813,000. Lo voy a fijar con F4. ¿Sí? Ahora bien, al momento, ¿sí? Yo siempre tengo que analizarlo por periodo. A ver, este pago, estos $813,000 está compuesto tanto por interés, ¿sí? Y por amortización. Entonces, vamos a realizar el pago, nuestra primera fórmula, si lo queremos ver de esta manera. El pago, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, ¿sí? A interés más amortización. ¿Sí? Esta va a ser nuestra primera ecuación. El pago siempre va a contener interés, ¿sí? Y va a tener un pago del capital, ¿sí? Que es la amortización. Hasta aquí estamos, chicos. Ustedes ya lo vieron, ¿o no? Ustedes son expertos contables. Ya. Ahora, yo el pago que realizo, ¿sí? Como el pago que yo realizo va a contener interés y amortización, yo tengo que determinar qué amortización o qué estoy pagando del capital, ¿sí? Para analizar cuánto me ha disminuido de mi deuda. Ahora bien, ¿cómo yo calculo el interés, ¿sí? En el primer periodo, ¿sí? El interés va a ser igual. ¿El interés a qué va a ser igual? ¿Sí? Va a ser igual al saldo insoluto o al saldo de la deuda por la tasa de interés. La voy a fijar. Y me va a quedar, ¿sí? Que yo he pagado de interés $240,000 en el primer bimestre. ¿Sí? Entonces, nuestra segunda fórmula, que es igual, va a ser igual al interés. ¿Cómo calcula el interés? El interés va a ser igual, ¿sí? Al saldo insoluto del periodo anterior, ¿sí? Por la tasa de interés. Vamos a ponerle aquí el interés del periodo. Yo estoy en el interés del periodo 1. ¿A qué es igual? Al saldo insoluto del periodo anterior. Si yo estoy en el periodo 1, chicos, si yo estoy en el primer bimestre, ¿sí? ¿A qué me refiero yo con el saldo insoluto del periodo anterior? ¿Cuál es el periodo anterior del primer bimestre? Los 4 millones. Los 4 millones. Los 4 millones, exacto, ¿sí? Ahora, yo ya calculé el interés. ¿Cómo calculo la amortización? ¿Cómo calculo la amortización? Si yo ya tengo que el pago es igual al interés más la amortización. Entonces, ¿a qué sería igual la amortización, chicos? La diferencia ¿A qué diferencia de quién? del pago menos el interés. Exacto, porque esta es una ecuación donde yo tengo que el pago es igual al interés más la amortización. ¿Sí? Si yo quiero de esta ecuación determinar la amortización, ¿qué hago? Despejo la amortización. Entonces la amortización va a ser igual ¿a qué? Al pago menos el interés. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Entonces yo voy a determinar la amortización que va a ser igual al pago
menos el interés, ¿sí? Que es de 573.450,51. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo calculo los saldos insolutos del periodo? Bueno, vamos a analizar. Los saldos insolutos del periodo, ¿a qué es igual? Es igual, ¿sí? A los saldos insolutos del periodo anterior menos la amortización del periodo. ¿Sí? Entonces, los saldos insolutos del periodo, ¿qué va a ser igual? Saldos insolutos del periodo anterior. 4 millones menos la amortización del periodo. Y me da 3.426.549,49. ¿Qué me quiere decir esto? Que yo en el primer periodo o al primer bimestre, si yo realizo un pago de $813,000, ¿sí? Estoy amortizando o estoy pagando de la deuda, ¿sí? Solo de ese pago estoy solamente pagando 573.450. Y ese valor yo voy a amortizarlo del valor de mi deuda, ¿sí? Como conclusión, al término del primer periodo, yo ya no tengo una deuda de 4 millones, sino de cuánto es mi deuda al finalizar o al realizar mi primer pago, chicos. ¿De cuánto será mi deuda? A los 3 millones. Exactamente. Al yo realizar el primer pago de $813,000, ¿sí? Voy a tener o me va a quedar de deuda $3.426.000, chicos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Sí, sí. Ahora vamos, ¿sí? Al segundo periodo. ¿Cómo calculo los intereses? Los intereses los calculo, ¿sí? Me indica saldo insoluto del periodo anterior. Si yo estoy en el segundo periodo, ¿cuál es mi periodo anterior? De 3 millones. Los 3.426.000, ¿sí? Por la tasa de interés. Por la tasa de interés. Me da 205.592,97. ¿Cómo calculo la amortización, chicos? ¿A qué es igual la amortización? Al pago menos interés. Exactamente. Vamos a ponerlo acá. Vamos a despejar. La amortización es igual al pago menos el interés. ¿Sí? Entonces yo tengo el pago menos el interés. Me da 607,000. ¿Sí? ¿A qué es igual el saldo insoluto del periodo? Va a ser igual al saldo insoluto del periodo anterior menos la amortización del periodo. Y me da $202.818.691,94. ¿Sí? ¿Qué me quiere decir esto, chicos? ¿Qué me quiere decir este saldo insoluto? ¿Qué me quiere decir este saldo insoluto en el segundo bimestre? ¿Qué me quiere decir? Que eso es lo que le queda a la deuda. Exactamente, es lo que me queda de deuda. ¿Sí?
Entonces, yo realizar el segundo pago de $813,000 con 450, ¿sí? Me va a quedar de deuda, ¿sí? $2,818,000, ¿sí? Ojo, no lo que pago se me va a amortizar completamente a mi deuda, no. Porque mi pago contiene pago de intereses, ¿sí? Porque ese es el costo de la deuda, ¿sí? Y tengo una parte que sí amortiza mi capital. Y así sucesivamente, chicos, ¿sí? Con nuestra tabla. Y vemos que al finalizar el sexto periodo o el sexto bimestre, yo he amortizado completamente mi deuda porque yo tengo saldo insoluto nada, ¿sí? Ya no tengo deuda, ¿sí? Al realizar, ¿sí? Los 6 pagos de $813,000, ¿sí? Que yo calculé. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Determinamos automáticamente. Ahora, ¿el pago qué me indica? El pago dice que son 6 pagos iguales de 813,000. Yo para desplegar el pago, como es un pago igual, lo que voy a hacer es fijarlo. ¿Cómo fijo yo una celda? Con F4. ¿Sí? Y si se dan cuenta que en la celda, que es en la celda C6, en los intermedios se aparece el signo, ¿sí?, de la moneda. Eso me quiere decir que está fijado, tanto la fila como la columna. Acepto. Si yo quiero desplegar hacia abajo, ¿sí?, no se mueve la celda, me va a dar igual para todos. Ahora, el interés, ¿cómo yo realizo en este cálculo en esta celda para que se fije en todas las celdas? Me dice, ¿qué es el interés? Es el saldo insoluto del periodo anterior. Entonces, nos vamos al periodo anterior. Este no lo fijo por la tasa de interés. La tasa de interés sí la fijo, que es del 6%. La fijo con F4. ¿Sí? Y me da 240,000. Si yo despliego, se dan cuenta que siempre me va a dar lo mismo. ¿Qué me indica el interés en el segundo periodo? ¿Por qué no me sale 0? Porque no tengo nada en las demás columnas. ¿Sí? Pero vamos a ver si está bien formulado. F2 y me da saldo insoluto del periodo anterior por la tasa de interés. La celda de abajo, saldo insoluto del periodo anterior por la tasa de interés. Vemos que la fórmula se repite hacia abajo. Está bien. Ahora, la amortización. ¿A qué es igual la amortización? La amortización es igual al pago menos el interés. Me da 573,000. Lo mismo para las demás celdas. ¿Sí? Y los saldos insolutos, ¿a qué es igual? Es igual al saldo insoluto anterior menos la amortización. No fijo ninguna de las dos celdas. ¿Sí? Y lo que hago es desplegarlo. Y con esto se llena automáticamente, ¿sí?, mi tablita de amortización. Rojas Méndez. Ya, ahí está. Tienes el control. Puedes utilizar... A ver, vamos. Pero anda hablando Rojas. Anda explicando para tus compañeros Stein. Primero pondríamos el capital, luego pondríamos el interés que nos indica el ejercicio y ese tenemos que transformarlo en trimestre, que serían 3, que hay en un año. No, ¿cuántos trimestres tenemos un año?
4. 4, perdón. Ya. Entonces, esa tasa nominal la vas a convertir a una tasa efectiva trimestral porque es una tasa nominal que se capitaliza trimestralmente. ¿Sí? Ahora, para determinar una tasa efectiva, esa tasa nominal la vas a dividir para 4 y tienes una tasa efectiva trimestral. Claro. Aquí estamos mal. No, Roja, solamente tienes que dividir esa tasa para 4. 4, nada más. 28% dividido para 4. La otra vez le dije así y me dijo que estaba mal, que tenía que hacerla con todo. No, a ver, ojo, tú tienes una tasa nominal, si tienes una tasa nominal y estás dividiendo para la frecuencia de conversión y determinas una tasa efectiva. Pero lo que tú estabas realizando la vez pasada es una tasa efectiva, ¿sí? La estabas dividiendo para una frecuencia de conversión entre comillas y eso no se puede. Ya. Aquí sí se puede Ok, porque tú profe. tienes una tasa nominal. Tú tienes una tasa J. Ok, listo. Pero igual me salía 7 poniendo la otra, me salía el mismo resultado. Ya. ¿Se quedaría, profe? Ya. Arma tu tablita, arma todo, que ya lo vamos, yo te lo reviso. Mister, Dime. a mí me sale cuando hago lo del pago, me sale negativo. No debe salirte negativo. O sea, me sale la misma cantidad, pero me sale negativo en rojo. Pero cuando en los datos ingresas el capital ponlo negativo. Ah, capital pongo negativo. Ujú. Tiene que quedar en 0. Claro, siempre, tú estás realizando una tabla de amortización y el último pago que tú realices siempre se te va a amortizar completamente tu deuda y te tiene que quedar 0 deuda cuando realizas el último pago. Ah, ya. Hasta ahí me quedo porque para ser sincero no sé cómo ponerlo de los 3 pagos de 30.000 y Ya, la otra parte lo de que los yo pagos. le explico. Hasta ahí tengo, profe, nada más. Hasta ahí nomás. Sí, hasta ahí nomás tengo de cómo hacer porque ahí no sé cómo resolver la otra parte. Ya. Ya, no hagas nada, déjame quitarte. ¿Ya? Ya. ¿Quién más, chicos? ¿Quién más trata o refuerza este ejercicio? Ya, ahí. Es todo suyo. Eva, a ver, vamos. Ay, ¿dónde lo agarro? Donde usted lo quiera manipular, donde usted lo Ok. quiera.
mire. No. Vaya hablando, Eva. Ahorita usted es dueña de la clase. Aquí anotamos los pagos de 30,000. El último pago que tiene que ser lo que calculamos. Ya. Pero ahí dice que se salda en 12 meses. O sea que cuando terminan los otros periodos es al comienzo. Ya. Salen los 27,000. El interés es igual a los 100,000 por el 7%. La amortización es el pago menos el interés. Ya. Y el saldo sería el saldo anterior menos la cuota de la amortización. Ya. Madre mía. Ya, hasta ahí tengo mi tabla. Hasta ahí tiene su tabla, ¿ya? Sí. Vamos a dejarla de... No mueve el mouse, déjenme detener el control. ¿Qué pago tengo que realizar yo para amortizar completamente mi deuda? Bueno, esto es fácil, chicos. Si se dieron cuenta en el ejercicio anterior, ¿qué pasa en el último periodo? Si ustedes se dan cuenta, para amortizar completamente su deuda, ¿sí? La amortización del último periodo debe ser igual al saldo insoluto anterior. ¿Sí se dan cuenta? Si se dan cuenta que estas dos celdas son iguales, ¿sí? Si estas dos celdas son iguales, yo estoy amortizando completamente mi deuda, ¿sí o no, chicos? Porque si yo realizo la resta, realizo la operación de la resta, me va a dar 0. ¿Estamos, chicos? De esa manera, yo estoy amortizando completamente mi deuda, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Para amortizar completamente mi deuda, mi última amortización o la amortización del último periodo debe ser igual al saldo insoluto anterior. ¿Estamos, chicos, con eso? Por ende, yo para amortizar mi deuda, ¿sí? Mi amortización del último periodo debe ser igual
a mi saldo insoluto. ¿Estamos, chicos? ¿Cómo yo calculo el interés del último periodo? Lo calculo es multiplicando el saldo insoluto anterior por la tasa de interés. Y me da 1824,01. ¿Cómo calculo el pago entonces, chicos? ¿A qué es igual el pago? A la suma del interés y la amortización. Exacto. Entonces el pago va a ser igual a la suma del interés más la amortización. Entonces yo tengo que realizar un último pago de $27,881,31 para amortizar completamente mi deuda de $100,000. ¿Estamos, chicos?